hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Pero quiero que pienses una cosa, lo último de la tierra quizás para nosotros es Medio Oriente, pero si te pones en Medio Oriente, lo último de la tierra es tu casa. Y donde primero tengo que empezar a ser testigo es en mi casa y contarles de Cristo a mi familia. Y contarle de Cristo al vecino al lado, y contarle de Cristo en mi barrio, y donde voy, tengo que ser testigo de Cristo y contar lo que Cristo hizo conmigo, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay un motivo de vida. ¿No es eso lo que pasa en tu vida? Si eso es lo que pasa en tu vida, los tenemos que contar, porque somos testigos del cambio de nuestra vida. Ahora, te voy a contar algo que a mí me pasa con esto de ser testigo. Yo le puse ahí mi nombre, ¿sabes? El corazón se sale siempre cuando las emociones son muy fuertes, ¿no? De repente cuando te pones de novio, te pones de novia, y el corazón se sale, cuando, cuando tu equipo está por hacer un gol, o cuando jugás al fútbol y tenés que patear un penal, o cuando estás en determinadas situaciones límites de tu vida, que puede ser en el trabajo, en la escuela, el corazón parece que se sale, ¿no es cierto? ¿Sabés cuando tenemos que hablar de Cristo? Por lo menos lo que me pasa a mí muchas veces. El corazón empieza a latir muy fuerte. Y quizás por miedo al rechazo o, o el qué dirán, pero el corazón late fuerte. Y te voy a contar, mira, algunas de las experiencias que tuve, que seguramente algunas pueden ser iguales o parecidas a lo que te han tocado vivir a vos. Mira, una vez recién había recibido a Cristo y a los 2 meses me invitaron al casamiento de un muchacho amigo. Y fui al casamiento y como en todos los casamientos llega un momento que, viste, empiezan a filmar y a grabar y van con el micrófono y con la cámara. Y en un momento miro y el de la cámara me mira, el del micrófono también, y dije, uy, me van a agarrar a mí, porque yo me crié con el novio. Y digo, y así, ¿qué digo? Y digo más, si me ponen el micrófono, digo que sean felices, que coman perdices y ya está. Cuando me quise acordar, tenía el micrófono acá adelante y cuando me agarran así de improvisar, de improviso, a mí me paraliza. Y dije, ¿qué digo? Bueno, el deseo de mi corazón es que sean felices y de repente cuando me quise acordar, le estaba diciendo, pero hay un deseo más grande, que es el que puedan conocer a Cristo como Salvador personal y que puedan tener un encuentro con Cristo como tuve yo hace 2 meses. ¿Sabes? Ahí ves cómo Dios va actuando en tu vida. El corazón se me salía porque no sabía qué decir y a veces el corazón se sale porque tengo que hablar y ser testigo si no sé cómo. Pero ¿sabes? Cuando te dejas llevar, Dios habla por sí solo. Simplemente tenemos que tener el corazón dispuesto. Mirá, otro. Una vez nos invitaron, yo ya había dejado el fútbol y ahí en cancha de Racing nos invitaron a jugar un partido los exjugadores porque Racing cumplía 100 años de vida. Y vinieron muchos jugadores muy famosos de Argentina y aún de todo Sudamérica. ¿Viste el jugador ese colombiano que tenía todos rulos, que le decían el pibe? El pibe Valderrama vino a jugar también, era increíble, ¿no? Era disfrutar de estar con gente que había jugado mundiales, pero yo sabía que tenía que dar testimonio, sabía que tenía que ser testigo y mi corazón estaba como está ahí en la pantalla, se me salía. Y fuimos al vestuario y estábamos todos los jugadores en un vestuario porque era amistoso. Y cuando nos terminamos de duchar, dije, yo había llevado folletos, dije, uy, tengo que repartir estos folletos. Y dije, no, 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 se me sale el corazón, me da mucha vergüenza, ¿qué van a decir? Yo agarro el bolsito y me voy. Y cuando agarré el bolsito para irme, ¿sabes? Algo fue más fuerte que yo y miro a uno de los muchachos y dije, ¿es ahora o nunca? Y tomé aire y fui y le dije, mirá, con mucho temor, le dije,
te regalo este folleto que habla de la palabra de Dios para que lo leas. Lo miró y me dijo, uy, gracias. Reaccionó como yo pensé que no iba a reaccionar. Y ahí, bueno, tomé valor y le di al de al lado, al de al lado, al de al lado, y le pude repartir folletos a todos. Y me fui con una paz. Pero ves, el corazón dispuesto sí, pero a veces da temor. Pero tengo que hacerlo porque Dios me pide ser testigo de lo que Él hizo en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque las personas que nos rodean van rumbo al infierno. Y esa tiene que ser una de nuestras motivaciones principales. Quien tenés al lado, en tu familia, en vecinos, en compañeros de colegio, de estudio, de facultad, de trabajo. Pensá esto, estaban como vos antes de conocer a Cristo, ciegos y rumbo al infierno. Y quizás con una buena vida, con una vida ordenada, no hace falta una vida desordenada, pero sin Cristo van rumbo al infierno. ¿Sabés? Y esa es la motivación que tengo para ser testigos. Cada vez que salgo a la calle y veo a mis vecinos, con mi esposa somos intencionales en un montón de cosas. Y más en esta pandemia, ¿no? En regalarle pancitos y a mi esposa le gusta hacer muchas cosas manuales y regalarle, buscar la relación para poder comunicarles de Cristo. Pero mira, eso es lo que me pasaba a mí. Pero vamos a dos ejemplos bíblicos. Mira, vamos a suponer que ese es el apóstol Pablo. Mirá lo que dice ahí el apóstol Pablo, lo que escribe en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 3. Va a decir, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, o sea, testigo de Dios, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. ¿Ves? A Pablo, puede decir el apóstol Pablo, ese que se llevaba todo por delante, ese que mataba a cristianos, ese que perseguía a cristianos y que después fue un testigo tremendo de Dios, fundando iglesias por toda Europa. Vos decís, ese Pablo fuerte, el corazón se le salía igual que a vos y que a mí. ¿Sabés? Y dice que no fue con excelencia de palabras, porque sabía que no era de él la obra, porque no tenía que compartir cosas propias, sino lo que tenía que compartir era la palabra de Dios y su experiencia con Cristo. Y fíjate que ese hombre fuerte fue con debilidad, fue con temor y fue con temblor. Pregunta, ¿no es lo que nos pasa a nosotros? Somos fuertes en un montón de cosas, pero cuando tenemos que hablar de la palabra de Dios, cuando tenemos que ser testigos, ¿no vamos con debilidad y temor y mucho miedo y temblor? ¿Ves que no es algo de uno o de algunos pocos? Le pasaba al apóstol Pablo y también me pasa a mí. Mirá, fíjate, fue con debilidad. Debilidad significa carencia de fuerzas, incapacidad para producir resultados. Claro, porque Pablo sabía que no eran sus fuerzas, eran las fuerzas de Dios y que tenía que ir con la palabra de Dios. Y él sabía que por sí mismo no podía producir resultados. Nosotros no estamos llamados a convertir personas, sino a predicar el Evangelio. Muchas veces vamos, predicamos y porque no conseguimos resultados, nos sentimos frustrados. Puede ser normal, claro, vos tenés la ilusión que la persona reciba a Cristo, pero que eso no nos desanime. ¿Sabés? El desánimo es un arma del diablo
para que no prediquemos el Evangelio. Simplemente tenemos que ir con la convicción de que Dios nos llamó en debilidad a predicar el Evangelio, a ser testigos, pero no a convertir personas. Nosotros tenemos que sembrar. La obra es de Dios. Ahí Pablo decía también, en otra parte del libro, decía, uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Siempre la obra es de Dios. Ser testigos o enseñar a personas es nuestra responsabilidad. El resultado es de Dios. Hermanos, sigamos predicando. Ahí veo la obra que están haciendo en este anexo, que también ayer tuve el privilegio de estar. Y seguramente lo hacen con mucho temor, temblor, debilidad, pero sigamos predicando el Evangelio en mi iglesia, en mi casa y donde yo pise. Fíjate, con debilidad, con temor. Dice, temor es aquel sentimiento que provoca la huida. Y cuando tenés un folleto en la mano o te sentás con alguien y decís, le voy a hablar de Cristo, decime si a veces no tenés ganas de salir corriendo. Sí, pasa, pero no es tu poder, no es tu fuerza, es la de Dios. Y ya vamos a ver más adelante cómo es la fuerza de Dios. Mirá, y con temblor. El temblor ese es tiritar de miedo, así, viene el estilo como si fuera fiebre. Ese es el temblor que generalmente se siente. Debilidad, temor y temblor. Y ahí puse un ejemplo. Marcos 5:33. ¿Te acordás la mujer que tenía flujo de sangre y que se acercó a Jesús y le tocó el manto? Porque ella decía, si aunque sea tocar a su manto, seré sana. Mirá, dice, ahí el versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Fíjate el versículo 33. Entonces la mujer dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. ¿Por qué temiendo y temblando? Ten en cuenta el contexto. Sociedad machista. La mujer era y es aún en Medio Oriente, de segunda, de cuarta, de décima. La mujer está para tener hijos y atender al esposo, nada más. Y en el medio de una multitud, ponerse delante del Señor y decir, yo toqué tu manto y yo fui sana, era de valientes y corría el riesgo hasta de ser apedreada. ¿Sabés? Pero esta mujer, aún en debilidad, temiendo y temblando, ¿sabés qué hizo cuando se postró delante del Señor Jesucristo? Fue testigo de lo que había sido hecho en su vida. Lo hizo con debilidad, sí, con temor y también con temblor. Igual que vos y yo cuando tenemos que predicar el Evangelio. Pero fíjate, dijimos que el resultado era de Dios, ¿no? Que la obra era de Dios. Y Dios hizo la obra, fíjate el versículo 34. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote.
La mujer hizo lo que tenía que hacer y Dios hizo el resto. Hermanos, los quiero animar a predicar el Evangelio, a enseñar la palabra de Dios, a sembrar, a regar. Y Dios va a dar el resultado. No te desesperes. Hacé lo que tenés que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer. Agarrar la palabra de Dios y como una semilla, como decía Isaías, que no vuelve vacía, implantarla en el corazón y orar. Y Dios va a hacer el resto. El ejemplo de Pablo no es diferente a vos y a mí. No tiene que ver con mis fuerzas, con mi capacidad, ni con mi personalidad. Tiene que ver con la obra de Dios. Mirá, el ejemplo de Pablo. Pero mirá el ejemplo de Jonás. Otro ejemplo. Mirá, acompáñame ya a Jonás. Capítulo 1. Va a decir así Jonás. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás era un profeta de Dios. Y Dios le dijo, andá y predicá. Una ciudad de 120.000 personas, enorme. Una gran posibilidad tenía Jonás de ir y hacer la obra que Dios le había encomendado. Él era profeta de Dios. Sin embargo, agarró un barquito y se fue a Tarsis. ¿Sabes? Si vos tomás en cuenta lo que es Jerusalén, de donde tenía que salir Jonás, Nínive quedaba en lo que hoy sería el norte de Irak. O sea, tenía que ir para el oriente, unos 700, 800 kilómetros. ¿Y sabe a dónde se fue? Tarsis dice que era la parte sur de España. O sea, se fue para el otro lado, bien lejos. ¿Para huir de su responsabilidad? No, acá dice para huir de la presencia de Jonás, de Dios. ¿Qué le pasó a Jonás? Después sabemos lo que pasó, ¿no? Que hubo una gran tempestad, lo tiraron al agua, un gran pez se lo tragó y terminó. ¿Dónde? Terminó en Nínive. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Él quiso huir de la voluntad de Dios, pero no pudo huir de Dios. ¿Sabes? Yo puedo llegar a la voluntad de Dios de dos maneras: obedeciendo o en ballena. Yo elijo. Puedo hacer la voluntad de Dios y llegar a lo que Dios quiere que yo haga en primera clase, en obediencia o en ballena. Yo elijo, pero quiero pensar un poquito qué le pasó a Jonás. Bueno, en primer lugar creo que confió en su corazón. Y no fue ni con debilidad, ni con temor, ni temblor. ¿Sabe qué dijo Jonás? Yo no puedo. No puedo hacer eso. Por mi fuerza no puedo. Y agarró y se fue para el otro lado. Es que no se trata de tus fuerzas, ni de las mías. Muchas veces me fui para el otro lado cuando tenía que testificar. Muchas veces. Y ahora te voy a contar una. Mirá, ¿sabes? También tuvo miedo y tuvo enojo. ¿Por qué? Porque el pueblo asirio, donde él tenía que ir, a Nínive, en ese momento, era un pueblo enemigo y cruel. Eran de esos que agarraban los hijos y los partían contra las piedras, a los niños. Eran crueles, dice, me van a despellejar, porque eso también hacían. Y claro, lógicamente tuvo miedo. Y era enojo porque dice, Dios, ¿cómo estos enemigos que vienen y nos quieren, nos han conquistado?
y nos han hecho mucho mal y yo les tengo que ir a predicar para que, para que se salven. No, yo no voy. Pero ¿sabés qué se olvidó Jonás? Dos cosas. Que ahí en Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová. ¿Sabés? El corazón engaña. El corazón con miedo, con enojo, con debilidad, te va a engañar y te va a decir no lo hagas. Pero si Dios te manda, es porque Dios conoce el corazón. ¿Quién lo conocerá? Termina el versículo diciendo, y dice, yo, Jehová. Y Jehová, Dios, conocía el corazón de Jonás, que aún cobarde y queriendo huir de Dios y de la responsabilidad, sabía que tenía un corazón para Dios. La única macana que no se perdió el privilegio de ir en primera clase y llegó en ballena. Pero Dios lo puso donde lo tenía que poner. Y otra de las cosas que olvidó Jonás, mira, acompáñame a Salmos, dice ahí Salmo 139. Salmo 139, va a decir así, versículos 7, va a decir, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? A Tarsis. Dice, si subiere a los cielos, allí estás tú, dice el salmista. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si, dice, y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Olvidó Jonás que no se puede huir de Dios. ¿Sabes? Una vez le dije, Dios, dame una persona para hablarle de Cristo. Y automáticamente en mi mente, seguramente te habrá pasado, viene el nombre de una persona. Escuchá, la tía Mabel. Y yo dije, no, Dios, a la tía Mabel no. Porque la tía Mabel es enojona, porque la tía Mabel es orgullosa, porque es católica, porque cree en otra cosa, porque me va a sacar corriendo, la tía Mabel no. Y en la mente decía tía Mabel, tía Mabel, tía Mabel, y yo dije, no. O sea, agarré el barquito y me fui a Tarsis. ¿Sabés? Pasaron 2 o 3 días y suena el teléfono en casa. ¿Y quién era? La tía Mabel. Dice, Omar, yo no sé por qué te llamo a vos, pero sabés que estoy angustiada y tengo ganas de hablar con alguien y no sé por qué te llamé a vos, pero... Y yo con todo el temor y temblor dije, ay, bueno, dice, vos podrías venir hoy. Dice, mirá, Juan, que era el esposo, trabajaba de noche y se va, 9:30 se va, vos podrías venir a eso de las 10. Y le dije, bueno, yo sí voy, pero mirá, yo voy con la Biblia, que es lo único que a mí me hizo bien. Me dijo, vení con lo que quieras. Así que ahí agarré la ballena y llegué a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Puedo ir a la voluntad de Dios en primera clase o puedo ir en ballena. ¿Sabes que no terminó ahí el asunto? Habló tanto mi tía Mabel que no podía meter un bocadillo yo. Hacía un frío bárbaro, pero a las 4 de la mañana, la tía Mabel recibió a Cristo. Pero Dios tenía más. Me dice, ¿le contarías a Juan? Claro, ¿cómo no le contaría? Ya estaba envalentonado. Pasó el tiempo, se mudó mi tía Mabel y yo me olvidé. Había pasado casi un año y me dice, ¿no venís a conocer mi nueva casa, que tenemos un parque? Y bueno, vamos, fuimos con mi papá y comimos un asado. Y yo quería hablarle a Juan y no había caso, no podía entrar. Llegó la noche y bueno, ¿qué hicimos? Comimos el asado frío que había quedado del mediodía, riquísimo. Y estábamos terminando y en un momento dice, ¿no le hablarías a Juan?
Y yo dije, sí, no sé si Juan quiere, sí quiero, qué sé yo. Hablamos con Juan, le dije, ¿querés recibir a Cristo? Me dijo, no. Bueno, dice, si lo hago lo voy a hacer solo, abajo del arbolito del parque allá que me encanta. Y dije, bueno, también con mucho temor, si lo haces, avísame, contame. Al otro día, 10 de la mañana, suena el teléfono y me dijeron, Omar, es Juan. Voy, lo atiendo. ¿Qué pasó, Juan? Yo me hacía el tonto, ¿viste? Dice, ya está, ya lo hice. ¿Qué hiciste? Dice, recibí a Cristo, como hablamos anoche. Uy, me corrió frío como me corre ahora. Y Juan recibió a Cristo. ¿Sabés cómo termina la historia? A los 2 meses, a Juan le detectaron un cáncer. Le dieron 6 meses de vida. Duró 8 y hoy está con el Señor. Y yo me había subido al barco. ¿Te das cuenta? Llegué a la voluntad de Dios en ballena. Pero fíjate lo que Dios tenía. Lo que me hubiera perdido. Y quizás hoy Juan no estaría disfrutando del cielo. Porque yo me subí a un barco y huí de la presencia de Dios. Hermano, yo sé que es difícil, que el corazón se sale, pero le pasó a Pablo debilidad, temor y temblor. Predica el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. ¿Con quién me identifico? ¿Con Pablo o con Jonás? Me preguntás a mí, con los dos. Porque he pasado las dos situaciones. Pero mirá lo que nos dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 12 va a decir, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, va a decir, ¿te acordás que Pablo oraba por ese aguijón en la carne? Y Dios le va a decir en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Y yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, no sé si alguna enfermedad, no sé si tuviste coronavirus, yo lo tuve, leve, gracias a Dios. ¿Qué situación? Pero Dios te dice, bástate mi gracia. No importa, predicar el Evangelio, tenés la gracia de llevar la palabra de Dios. Dice, bástate mi gracia. Dice, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. ¿En qué soy débil? Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo. Mirá que Pablo es una persona dura, con personalidad, pero dice, me voy a gloriar en donde yo me sienta débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. ¡Fua! Hay que gozarse en lo que uno se siente inseguro, ¿no? Pero me gozo en las debilidades, mirá, en afrentas, en necesidades, cuando se burlan, cuando te faltan cosas, en persecuciones, en angustias. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y somos débiles, ¿no? A veces, qué mal nos achicamos, nos sentimos que todo el mundo nos pasa por arriba cuando tenemos que predicar el Evangelio. Es la oportunidad de ver a Dios obrando en tu vida. Impresionante, impresionante. Cuando soy débil, tengo la oportunidad de verme fuerte, no por mí mismo, sino por el poder de Dios. ¿Sabés? Le decía a mi esposa, digo, ¿cómo siento que cobro vida cada vez que puedo enseñar la palabra de Dios? ¿Y no te ha pasado que así hayas repartido un folleto con el corazón a 1 metro de tu pecho, después que diste el folleto sentiste paz?
¿Sabés por qué? Porque el poder de Dios te dijo, cuando sos débil, yo te voy a hacer fuerte. Y la obediencia siempre trae bendición, y la obediencia es paz. ¿Cómo querés llegar a la voluntad de Dios? ¿En primera clase o en ballena? Yo decido. Mirá, terminamos. 3 pasos para ser un buen testigo. En primer lugar, orar por una persona. Ahí Juan 17:20 es cuando el Señor Jesucristo ora por sus discípulos, pero dice, pero no ora solamente por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Sé que oraba por muchas personas que iban a creer después, que iban a creer. ¿Sabés por quién oró el Señor Jesucristo? Si te pones a pensar, oró por vos y oró por mí. Señor Jesucristo, oró por tu salvación y por la mía. ¿Y sabés por qué oró también? Por las personas que vos y yo le vamos a hablar. Porque estamos puestos para eso, es el propósito de nuestra vida. Ir y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos. Y cuando yo hago eso, no tengo satisfacción más grande que pueda tener. Es la más grande. Aún sea que tu equipo salga campeón, que tengas un hijo, que te cases, que logres tu propósito en la vida, no hay satisfacción más grande que hablarle a una persona de Cristo. Orá por una persona. Escucha, Dios te la va a traer, ¿eh? Porque no sos vos el interesado en la persona, es Dios, que está poniendo ese peso en tu corazón. Buscá una tía Mabel y hablarle de Cristo, porque no sabés lo que Dios va a hacer. Cosas grandes seguro y satisfacción en tu vida y en tu corazón. ¿Y sabes qué? Te va a dar más fuerzas para más, para hablarle a otro y a otro y a otro. Ora por una persona. En segundo lugar, usa la palabra de Dios. Pablo dice que no vino con, ¿te acordás que había dicho que no fue con sabiduría de palabras? Usa la palabra de Dios. Fíjate, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el corazón y los tuétanos y algunas cositas más. La palabra de Dios es lo que hace efecto, no las tuyas. Usa la palabra de Dios y no le agregues nada. La palabra de Dios hace efecto, no vuelve a mí vacía, decía Isaías. En 2 Timoteo 3:16 va a decir que toda palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para enseñar y para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil. Escucha, la palabra de Dios es suficiente. Sin palabra de Dios no hay predicación. No sos vos, es la palabra de Dios. Y mirá, 1 Corintios, que ya que estamos ahí cerquita, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 y 18. Va a decir, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Mirá qué interesante lo que hablábamos recién. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo fue muy costosa para que yo quiera convertir a personas con mis palabras. Más bien que puedan ver mi vida de obediencia a Dios, que viajo en barco y no en ballena, y que mi vida está cambiada y que han cambiado mis valores por unos superiores, pero no con sabiduría de palabras. ¿Sabes? Hay un dicho que dice, las palabras se enseñan, pero los ejemplos mueven. Es tu vida y mi vida la que va a hablar, más que mis palabras, para que no se haga vana
la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por eso se me sale el corazón. Van a decir que estoy loco. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido a vosotros, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, hasta el último de la tierra. Tenemos ese poder. Lo único que tenemos que hacer es corrernos a un costado y dejar que Dios obre. Orar a Dios por una persona y orar a Dios para correrme a un costado, usando la palabra de Dios. Y por último, testificar. En 1 Juan capítulo 1, versículo 1 y 3 dice: lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo único que tengo que hacer es contarle a las personas lo que Cristo hizo en mi vida. ¿Y cómo llegué a conocer a Cristo? Mirá, entendí que soy un pecador, que Cristo murió en la cruz por los pecadores, Él cargó en la cruz mis pecados y derramó su sangre para perdonar mis pecados. Cuando puse mi fe en esa sangre y en la cruz y recibí a Cristo en mi corazón, mi vida cambió y hoy tengo esperanza, que voy a pasar la eternidad en el cielo junto a Dios. Nada más, nada más. Y empecé a buscar versículos de la palabra de Dios para apoyar todo eso que decís. Usa la palabra de Dios y sé testigo. Pregunta y termino. ¿A quién le hablarías esta semana? ¿Tenés una tía Mabel? Orá por una persona. Y recordemos que la palabra de Dios es fiel y digna para ser recibida por todos. Aún por esos que tiran misiles hoy y quieren destruir a un pueblo por considerarlo enemigo. Ellos también son dignos de la palabra de Dios. Por eso Dios puso hermanos allí para estar trabajando entre esa gente. ¿Y cuál es la palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Y Cristo Jesús vino al mundo para salvarte. Y cuando pienses en compartir, pensá que las personas se están yendo al infierno. Por eso tengo que ser testigo. Hace 5 o 6 semanas que no, el auto se me rompe sistemáticamente. Y voy a un mecánico, un electricista, y voy a un lado y voy al otro, y ya no sabemos qué hacer. Y el otro día mi electricista me dice: mira, anda al otro muchacho electricista que tiene herramientas más sofisticadas. Y me contó, sabe que este muchacho tiene cáncer, qué sé yo. Y automáticamente mi corazón dijo: uy, ¿cómo hago para hablarle? Se está yendo al infierno. Fui, le dejé el auto y después de 3 días me llamó y me dice: ya está el auto, lo fui a buscar. Y muchacho macanudo, muy sensible. Y le dije, cuando me iba, le pagué y me iba y le digo: mira, Sebastián, si querés orar después por Sebastián. Sebastián, la verdad no te conozco, pero quiero regalarte esto, un folleto. Léelo, habla de la palabra de Dios y considéralo. Y empezó a hablar, que sí, que uno se aleja, que en los momentos, y que yo tengo cáncer, y le hice 2 preguntas nomás y habló 15 minutos solo, tenía una necesidad de hablar. Y uno se acuerda cuando es tarde, y yo le dije: mira, nunca es tarde. No se trata de ir a la iglesia, se trata de una relación personal. Lee el folleto y decile que Dios te hable. Y decile a Dios dónde estás. Digo, porque un día vas a estar delante de Dios y vos tenés que saber dónde vas a pasar la eternidad, pero lo tenés que decidir acá. Nada más. Le dejé el folleto. Sabés que eso tocó su corazón
me dio la mano, el puñito, ¿no? Me dio el puñito, me dijo gracias. Y se fue con un nudo en la garganta. ¿Fue Omar? No, Omar fue un Jonás, un Pablo, un testigo, como lo podés ser vos. Que gracias a Dios ese día llegué a la voluntad de Dios en primera clase. Me fui con una satisfacción. Y hoy estoy orando por Sebastián, para que ese folleto y esa palabra de Dios pueda hacer efecto en su corazón y pueda conocer a Cristo como Salvador. ¿A quién le hablarías esta semana? Pensar que los que te rodean estaban como vos hace un tiempo, perdidos, ciegos y rumbo al infierno. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y muchas gracias.